Hola, hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy nos vamos a referir a la noticia que crea reacciones en Ecuador y en América acerca del uso y porte de armas de uso civil en el país suramericano, una política que conecta los terribles hechos de violencia en América del Norte, especialmente en los Estados Unidos, donde los tiroteos y homicidios están a la orden del día. Emitimos en vivo y en directo desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y nos escuchan en el 100.3 FM. Esta señal llega a más de 16 países de América y Europa a través de nuestra red internacional de contactos. Nos reproducen en diferido Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y Radio UTPL, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. A todos, muchas gracias y bienvenidos a Derechos a Boca. Comenzamos. El tema de hoy, la autorización y porte de armas de uso civil en el país de Ecuador, el país suramericano. La Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, la ANUEC, emitió el 11 de abril un completo comunicado de rechazo a la política de uso y tenencia de armas de personas civiles para la defensa ante la ola de delincuencia y crimen organizado, a la que el gobierno de este país no puede hacer un alto. El documento socializado con Naciones Unidas, organismos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales señala que en conocimiento del decreto ejecutivo 707 que autoriza el porte de armas de uso civil en Ecuador, la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador expresa lo inadmisible, evitable y poco eficaz de esta política pública que incrementa la violencia, la inseguridad, la desconfianza y conmociona al Ecuador, desalentando la paz y seguridad integrales que son deber primordial del Estado ecuatoriano y una obligación del gobierno en funciones, por las razones que se presentan a continuación. Importante que nos hacemos eco de este comunicado de la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, que es una organización con la cual trabajamos y con la cual defendemos los derechos humanos. Por las razones que se presentan a continuación, habíamos escuchado. Número 1. Es deber primordial del Estado ecuatoriano garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución ecuatoriana. Asimismo, es el Estado ecuatoriano el que debe garantizar la seguridad humana y el bienestar a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas que viven en el país, promoviendo una cultura de paz y prevención frente a todas las formas de violencia, discriminación,
delitos e infracciones que se susciten y no intentar responsabilizar a los ciudadanos de manera individual o colectiva de su propia seguridad, como apunta esta política. De acuerdo con la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, suscrita el 14 de noviembre de 1997 y ratificada el 28 de julio de 1999 por Ecuador, es deber fundamental del Estado ecuatoriano impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, pero además desmotivar la compra y uso de armas de fuego y sus municiones, toda vez que representan una equivocada inversión por parte de los ciudadanos y un lucro millonario para quienes promueven y controlan la industria armamentística internacional, especialmente los Estados Unidos de América, Rusia y China. Tres. En el marco de los derechos humanos, el porte y uso de armas de fuego de manera legal e ilegal contraviene el derecho fundamental a la vida del individuo, y el asesino debe ser procesado en juicio por el homicidio o femicidio de la víctima, de acuerdo con las leyes nacionales del Ecuador y las normas internacionales, lo que exige del Estado ecuatoriano mayor capacidad fiscal, de justicia y control social. En este contexto internacional, de las casi 200 constituciones del mundo, escuchen muy bien, de las casi 200 constituciones del mundo, solo 3 siguen incluyendo el derecho a portar armas, y son Guatemala, México y Estados Unidos. De estos 3 países, solamente Estados Unidos no tiene condiciones restrictivas específicas por sus orígenes antiguos e interpretación legal estadounidense, contraria a la realidad, a la tradición y al origen colectivo del pueblo ecuatoriano, cuyo tejido social y solidario dista mucho de la visión individual e independiente de la cultura estadounidense. 4. Dejar en manos de la población su defensa frente a la delincuencia es sumamente peligroso, debido a que no existe evidencia empírica ni científica que el porte de armas de uso civil disminuya la inseguridad, sino al revés, incrementa la violencia en los entornos sociales en contexto de riñas y violencia basada en género. Esta situación es preocupante considerando que el crecimiento de muertes por armas de fuego, según datos del Ministerio del Interior, pasó de 807 a 1824 entre 2020 y 2021. Fíjense ustedes, más del 100%, una duplicación de homicidios con armas de muertes. Y este incremento es aún más alarmante, ya que en el año 2022 se registraron 2.424 muertes hasta agosto en lo que refiere a armas de fuego. Estos datos contribuyeron a que Ecuador alcance una tasa de homicidios de 24.13% de muertos por 100.000 habitantes, llegando a ser el país más inseguro de América Latina según Gallup World Poll. Es importante recordar, amigas y amigos, que la situación de inseguridad del Ecuador es producto en gran medida de una serie de condiciones históricas y estructurales que se atraviesan e interseccionan. Las últimas observaciones feministas muestran que a partir de 2021 los femicidios pasan a ser cometidos mayormente por armas de fuego, en una relación 80-20 respecto de las armas blancas. Además, en este sentido, Fundación Aldea comprueba que las vidas de las mujeres en este contexto son vistas como objetos de demarcación territorial
y premios por venganza, ya que precisamente en los días de violencia carcelaria también se reportan más femicidios. Las mujeres de los cabecillas de las bandas contrarias son los objetivos y esto también es femicidio, señoras y señores. 6. Además de la mirada de género, es necesario ampliar el panorama y reconocer que la violencia también suele ser catalogada por el color de piel y la clase social, estigmatizando a grupos históricamente excluidos que continúan permaneciendo en la base de la pirámide jerárquica del Ecuador desde 2023. Así resulta sencillo señalar con el dedo a quienes son los culpables a partir de características fenotípicas y de vestimenta, evitando el ejercicio propio de responsabilidad del Estado para reconocer que la sociedad entera tiene, en medida, parte en esta ola de violencia vigente. Si se suma el porte de armas a esta ecuación de la naturalizada racialización de los pseudo sujetos violentos, es una realidad que el Estado ecuatoriano estará intentando tapar el sol con un dedo, dice el comunicado de la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador. Los enfoques de género, etnia y clase socioeconómica son claves a la hora de buscar soluciones alternativas que vayan más allá de las políticas que criminalizan y en homogeneidad a la sociedad. El Estado ecuatoriano es responsable de garantizar las condiciones básicas que permitan el acceso a la educación, cultura, salud física y psicológica, a oportunidades laborales, la buena alimentación, entre otros, a fin de promover un bienestar colectivo con políticas ex ante la solución. La solución no puede ser frenar la violencia con más violencia en un contexto tan heterogéneo e injusto como el que vive el Ecuador. El comunicado también recoge la preocupación que acontece en el país, ya que un Estado que ha visto comprometida su institucionalidad por casos de corrupción en la emisión de documentación fraudulenta para diferentes fines, puede replicar los mismos hechos con los requisitos para la obtención y porte de armas que señala el decreto 707 al cumplir al menos 25 años de edad. Es uno de los requisitos que se necesita un certificado de prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública, un certificado de destreza en el manejo y uso de armas emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, que un requisito es no haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por el cometimiento de un delito y también no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, un certificado para superar el examen toxicológico que determina que la persona no ingiere sustancias sujetas a la fiscalización o alcohólicas emitido por el Ministerio de Salud Pública. En fin, estos requisitos que requieren una burocracia y que históricamente se ha visto comprometida la institucionalidad ecuatoriana por corrupción y falsificación de documentos. Si antes de que se autorice el porte de armas de uso civil el país ya vive una crisis de seguridad como tal en grandes dimensiones que nunca se había vivido en Ecuador, la política adoptada vía decreto por el gobierno del actual presidente Guillermo Lasso con respecto al tema de seguridad ciudadana representa un grave error, así dice el comunicado, un grave error y un retroceso social que aumentará el círculo de violencia e impunidad. Por todas estas razones que se han expuesto aquí a través de la NUEC y que nosotros damos lectura, el libre porte de armas entre civiles no garantiza una cultura de paz y de seguridad integral para los ciudadanos. Como organización de la sociedad civil que impulsa la paz en el país, pedimos, dice la NUEC, pedimos que se derogue el decreto ejecutivo 707 y exhorta a las diferentes autoridades que hacen gobierno en el país, Ecuador, a formular una verdadera política pública que resuelva los problemas estructurales de la inseguridad que atraviesa el Ecuador
y que vincule de forma integral las carteras de justicia, seguridad, derechos, educación, salud, cultura y servicios de cuidado a la vida. Cabe señalar, y al referirnos a este tema tan importante que está escalando en América Latina y que escala en el mundo como una noticia atroz, en una noticia emitida este 20 de abril, el día de ayer, por la Alianza para las Naciones Unidas en los Derechos Humanos en Ecuador, se recoge que hasta el momento 16 universidades ecuatorianas se han pronunciado en contra del decreto ejecutivo 707 que permite el uso de armas por civiles en Ecuador, afirmando que esta medida solo agrava la situación de violencia en el país, y hacen un llamado a derogar el dicho decreto y tomar otras medidas que ayuden a construir la paz que tanto se necesita. Entre estas universidades hay que destacar la Universidad de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de la SUAY, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Estatal de Bolívar, la Flaxo UTE, Universidad Técnica de Manabí, Yachaytech, Universidad Agraria, Universidad de las Artes, Escuela Politécnica Nacional, Escuela Politécnica del Chimborazo. Pero además cabe reconocer que ya son 37, más de 37 las organizaciones ecuatorianas entre colectivos de sociedad civil, partidos políticos, personas, asociaciones que rechazan la medida y piden la derogatoria del decreto. Entre los colectivos que cita la noticia del 20 de abril están el colectivo agroecológico del Ecuador, el colectivo de museos y centros culturales, la Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada del Ecuador, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fíjense ustedes. También está la Organización Política Unidad Popular, el Consejo de Derechos de Cuenca, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, el Partido Socialista del Ecuador, el Colegio de Abogados de Pichincha, también está el Cabildo Cívico de Quito, docentes del IAEN, Asamblea del Libro, entre otras y otras. Desde este espacio de derechos humanos, desde Derechos a Boca, nos sumamos al pedido de la ANUEC y respaldamos su manifiesto, tanto como reconocemos el grave error que comete el gobierno del presidente Guillermo Lasso en Ecuador, un país que históricamente se ha caracterizado por la paz y tranquilidad de sus habitantes y visitantes, y que hoy exige de este gobierno recobrar la paz y el control en la seguridad ciudadanas. Por todo lo expresado y por todo lo apuntado con propiedad, nuestro rechazo al libre uso y porte de armas en Ecuador. Agradecemos al UAB Media y a la Universidad Autónoma de Barcelona por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Asimismo a Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y Radio UTPL, que hacen eco de este programa en Ecuador particularmente. Gracias al número de nuestros suscriptores que crece día a día, quienes se suman a nuestra señal vía YouTube, particularmente a través de Telegram, WhatsApp, Spotify, IGTV y demás medios digitales. Gracias a nuestra red internacional de contactos, a todos los multimedios y canales, asociaciones que se conectan, que también pueden hacer eco de este manifiesto y que actualmente están en el debate en Ecuador. Gracias por escucharnos y por compartir este programa. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto ha sido Derechos a Boca. Será hasta la siguiente emisión.